Normalmente, para que las emociones, ¿qué es lo que hacen las emociones en el ser humano? Hay cosas que pocas personas han explorado, pero que hacen las emociones. Las emociones tienen una repercusión en la vida de una persona. Hay palabras que no se pueden usar en TikTok, no sé si sepan, pero hay palabras como salud. Si alguien la llega a escribir, me toca borrar. Porque hay palabras que si se escriben, censuran el en vivo. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado porque el tema que vamos a tratar hoy es muy sensible. Muy sensible porque es algo que el ser humano no conoce, pero que es muy importante para la vida de una persona. Para que una persona pueda alcanzar el éxito, todo ser humano quiere alcanzar el éxito. Todo ser humano que desea en su vida alcanzar sus metas así. Pero ¿qué es lo que impide? Cuando estaba en el colegio, mi mejor amigo del colegio, él dijo, cuando estábamos en el año, cuando teníamos aproximadamente 12 años, cuando yo tenía 12 años, mi amigo también tenía 12 años, tenemos la misma edad. Pero mi amigo dijo una frase que no se me olvida. Estábamos en el colegio. Nosotros nos graduamos, pues normalmente la graduación es a los 16 años aproximadamente, ¿no? De pronto algunos un año más, un año menos, pero lo normal son 16 años. Entonces estábamos a los 12 años y él en diciembre, todo el mundo en diciembre tiene un buen deseo, tiene una buena voluntad. ¿Y qué es lo que dijo mi amigo? Algo que él tenía como una meta para el año entrante. Él dijo, el año entrante, el año que va a comenzar, este año sí voy a aprender inglés, así dijo él. Él tenía 12 años, teníamos 12 años, pero él en su corazón, él quería, así, voy a aprender inglés. Pero resulta que cuando pasó el otro año, el otro año, el otro año, todos los diciembres, a él parece que se le olvidaba que me había dicho, pero a mí no se me había olvidado. Y volvía y me decía, este año sí, este año que viene, este sí. Así me lo dijo otro año, otro año. Nos graduamos, salimos del colegio, nos dejamos de ver, entramos a la universidad, incluso pasando el tiempo, después ya él él estudió contabilidad. Siendo el profesional, me lo encontré 10 años después de haber salido del colegio, me lo encontré. Es cuando me lo encontré. Eh, fuimos a un supermercado, él iba a hacer unas compras y en ese supermercado él dijo, era un diciembre, habían pasado 10 años que nos habíamos graduado y él dijo, este año, este año sí voy a aprender inglés. ¿Cuánto tiempo había pasado de su vida? Desde los 12 años, ya 20 y algo de años, y él todavía decía lo mismo, pero él no se daba cuenta. Tal vez a él se le olvidaba que llevaba desde los 12 años repitiendo lo mismo. Pero ¿qué cosa hace que una persona no pueda alcanzar sus metas? ¿Cuál es ese ingrediente que hace que una persona no alcance lo que quiere? Nosotros somos una institución, yo pertenezco a una institución eh, que a nivel mundial capacita a personas para que no se quieran quitar la vida. Ese fue el origen de la institución a la cual yo pertenezco, gracias a Dios. Aquí vino a Colombia, dio un diplomado, yo participé de ese diplomado. Cuando escuché los resultados a nivel mundial, wow, yo dije, yo quiero eso, yo quiero, esa capacitación yo la quiero. Entonces, participé de esa capacitación. Después duré un año en cárceles dando las conferencias. Las conferencias que ustedes van a ver acá en este seminario bíblico tienen a nivel mundial un valor de $100 por persona. Pero va a ser gratis. Ustedes van a ser los primeros que van a participar de esta capacitación totalmente gratis, sin ningún costo. Pero, por ejemplo, en Ghana, en África, en Ghana, el presidente mismo de ese país, debido a la alta tasa de personas que se quitaban la vida, nos pidió que en todas las cárceles, en todos los colegios, así, se enseñara esta educación.
¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene este título de Domina tus emociones? Las personas no se dan cuenta, no tienen el control. El ser humano es más sofisticado que cualquier aparato electrónico. Pero, por ejemplo, después de terminar las conferencias, me he encontrado con parejas que me dicen, les soy sincero, estamos en las últimas etapas de la separación. Ya nosotros no somos compatibles, no nos entendemos, ya no podemos, ya no hay forma de que esto se recupere. Y peor aún, las heridas que se han generado, ¿cómo se pueden borrar? El símbolo de las heridas normalmente se representa con una hoja de papel. Si una hoja de papel así tú la arrugas y después la enderezas, ay no, yo no la quería arrugar, ¿le puedes hacer desaparecer esas arrugas? No, ¿cierto? Así pasa con el corazón del ser humano. Cuando ha tenido heridas, esas heridas difícilmente se borran, difícilmente pueden quitarse. Lamentablemente, cuando en el hogar empiezan a haber discusiones, hay un causante que las personas no conocen. Y cómo esas heridas que en modo natural no se pueden quitar, hay una fórmula. La institución a la que yo pertenezco descubrió esa fórmula para que esas heridas desaparezcan. Cuando un bebé se cae, el bebé va corriendo. Un bebé no, pongámosle un niño de 2 años, 3 años, que corre, bueno, no corre mucho, pero va corriendo. Para él es una velocidad enorme, pero él va corriendo. Si él se cae, se raspa la rodilla. ¿Qué hace un bebé? Bueno, pregunto, ¿qué hace un bebé cuando se cae y se raspa la rodilla? ¿Qué es lo normal que haga un bebé cuando se cae y se raspa la rodilla o se raspa la manito o el codo y le sale sangre? ¿Qué hace un bebé? Inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Llora, 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 llora. Creo que no es un secreto. Todos los participantes están escribiendo, un bebé llora, llora. Si se cae, inevitablemente va a llorar, va a llorar. Pero un adulto, pregunto, un adulto, hablando de una persona de 30, 40 años, 50 años, 60 años, si se cae, así se raspe la rodilla, ¿será que se pone a llorar? ¿No es cierto? No. Un niño sí, pero un adulto no. ¿Qué cosa hace entonces que un adulto llore? Ya un adulto no llora porque se cayó. El adulto se para y solamente es, ay, 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 se soba la rodilla y le da vergüenza que la gente lo vio que se cayó. Ya el adulto tiene otra prioridad. El niño, como no sufre vergüenza o no vergüenza, el niño llora libremente, le duele. ¡Ah! Sí, porque el niño es libre, ¿no? Pero el adulto tiene ciertos filtros. ¿Cuáles son los filtros? Uy, me vieron, uy, qué vergüenza, ay, cómo me vería, uy, qué ridículo me habré visto. Pasan muchos pensamientos por la mente de un adulto. Entonces el adulto se para y ¿qué hace el adulto? Se soba, si puede disimula, empieza a cojear, pero disimula, porque le da pena que se burlen. Entonces el adulto muy diferente que un niño. El niño llora, pero el adulto ya no. El adulto tiene otros como prioridades. Algo que es más importante que si le duele o no le duele. Es lo normal, ¿no? Cuando un adulto llora, ¿qué cosa hace que un adulto llore? Un niño llora prácticamente por cualquier cosa, pero un adulto, ¿será que no hay cosas que lo hagan llorar? ¿Qué cosas hacen llorar a un adulto? Pregunto, ¿qué cosas hacen que un adulto llore? Aquí, en este seminario, van a aprender a sanar las heridas emocionales. Eso que simbolizamos al principio con un papel arrugado, muchas personas han dicho por venganza. Yo perdono pero no olvido. Tal vez han oído esa frase. Y dicen así, un papel arrugado, cuando se estira, ya esas arrugas no se pueden quitar. Pero la institución a la que pertenezco descubrió cómo esas arrugas se pueden quitar. Puede restaurarse y volver a su posición. La decepción, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, heridas del corazón por decepciones. Esta frase lo simboliza todo. Lili escribió heridas del corazón, decepción amorosa, cuando lo deja, la decepción amorosa, el desamor. Mire que la mayoría de los comentarios están escribiendo exactamente lo mismo. Cuando perdemos un ser querido, un dolor en el corazón. Me gusta más cómo lo resumen quienes dicen heridas del corazón,
dolor en el corazón. Cuando una persona, un adulto llora generalmente por una ruptura. La última frase que alcancé a leer, una ruptura. Cuando un adulto llora es porque algo que el adulto consideraba que nunca le iba a pasar, le pasa. ¿Qué cosa pensaba que nunca le iba a pasar? Por ejemplo, cuando una pareja recién se corteja, se enamoran, cuando él le lleva flores, le lleva dulces, cuando él es caballeroso, le mueve la silla, le abre la puerta del vehículo, ese tipo de cosas, le da la mano para que suba, para que baje. Cuando están en la etapa del cortejo, todo parece muy lindo, muy hermoso. ¿Y qué desea uno? Que siempre sea así. ¿Pero siempre va a ser así o hay cambios? ¿Por qué suceden esos cambios? Lo que vamos a ver en este seminario sobre domina, ¿qué cosa es lo que vas a dominar? Tus emociones, domina tus emociones. Si tú logras dominar tus emociones, eso que parecía no hay solución, ya no hay solución, ya se tiene que acabar, se tiene que eliminar. Cuando nos han venido a consultar de esa manera, le hemos dicho a las personas, ¿tú tienes en tu casa televisor? Sí. Ah, bueno, cuando tu televisor tiene el volumen muy alto, así tú lo abres la ventana y lo tiras por la ventana, así, o tú coges un control y le bajas el volumen. Normalmente uno coge el control y le baja el volumen. Si tienes, no sé, un refrigerador, pero el refrigerador está congelando toda la comida. Ese refrigerador adentro tiene botones que tú le puedes bajar tanto al congelador, a la parte que solo refrigera la nevera, tú le puedes bajar la temperatura. El ser humano, cuando hay rupturas emocionales, cuando el corazón de una persona experimenta dolor, normalmente el ser humano ¿cómo soluciona? Alejándose. Por eso es el divorcio, por eso hay tanta tasa de divorcio. Cuando recién se conoce la pareja, cuando hay cortejo amoroso, jamás se imaginaron que iban a llegar a una instancia en la cual ya no se querían ver. Siempre pensaron que se iban a seguir viendo, que iban a estar juntos toda la vida. Incluso hay una frase que dijeron en el altar, que dijeron, hasta que la muerte nos separe. Pero el índice de personas que por el camino se separan, que ya no se vuelven a hablar o que inclusive aún viviendo juntos pero ya no se tratan, es muy alto, muy alto. Hay personas que no se separan por los hijos, pero en el corazón ya están separados. ¿Cómo se soluciona eso? Eso es lo que vamos a aprender en este seminario bíblico. Cuando una persona tiene una nevera y la nevera se congela, ¿qué hace uno? Lo que hace uno es mover un botón que tiene la nevera y que le baja la temperatura. Uno no bota la nevera porque la nevera está congelando, la va a botar. No bota uno el televisor porque tiene mucho volumen. Hay un control con el cual uno le baja. Antiguamente era un botoncito que uno giraba y le bajaba, pero ahora hay con control. El ser humano es más sofisticado que un aparato electrónico. El ser humano es mucho más sofisticado que un aparato electrónico. Siendo más sofisticado que un aparato electrónico, ¿por qué las personas no conocen cuál es esa forma en la cual pueden controlar lo que hay en el corazón? Las personas no saben, pero a la institución que pertenezco aprendí cómo controlar mi propio corazón. Por eso ese seminario se llama así, domina tus emociones. Si tú dominas tus emociones, no quiere decir que te vas a volver una persona fría. Porque hay muchos que se imaginan que dominar las emociones es hacer cara de enojado todo el tiempo y no mirar a nadie, no saludar a nadie. Eso no es dominar emociones. Eso se llama ascetismo, eso es otra cosa, pero muchas personas confunden. Cuando tú aprendes a dominar tus emociones, algo que tú alcanzas es la felicidad. Es inevitable, la felicidad se hace duradera, no momentánea, duradera. Se hace constante. No fluctuante, sino constante. ¿Cómo una persona logra dominar sus emociones? Primero que todo, aquí vamos a contar ejemplos y casos de por qué una persona experimenta esa subida de emociones. Ustedes conocen, por ejemplo,
Cuando el estado natural de una persona, graficándolo en el plano cartesiano, no sé si han visto de pronto un multímetro, un osciloscopio. El osciloscopio se usa en electrónica y hay una corriente que se conoce como corriente continua y hay una corriente que se conoce como corriente alterna. Cuando la corriente es continua, se ve así la gráfica. La gráfica es un video, pero se ve así. Una línea recta. Pero cuando la corriente es alterna, sube, baja. La línea cero está por acá, entonces se sube de la línea cero, se baja de la línea cero, se sube de la línea cero, se baja de la línea cero. Esa fluctuación es lo que muchas personas experimentan en su vida por no haber dominado sus emociones. Cuando una persona aprende a dominar sus emociones, su vida va como una línea recta. Por eso les digo que la felicidad sí puede ser constante. Hemos preguntado a las personas, ¿qué es lo que tú quisieras? Si tú tuvieras la lámpara Aladino y le pudieras pedir deseos, muchas personas piden dinero, otras personas piden posesiones, otras personas piden fama. Pero hubo una respuesta que una vez dejó a todo el mundo meditando. Porque realmente es lo que la gente quiere. ¿Por qué la gente quiere dinero? ¿Por qué la gente quiere fama? ¿Por qué las personas piden esas cosas cuando le decimos, si tú tienes la lámpara Aladino, ¿qué pedirías? ¿Por qué las personas piden ese tipo de cosas, posesiones, así? ¿Saben por qué piden esas cosas? Porque el ser humano quiere encontrar la felicidad. Y cuando dicen, yo quiero, ¿qué le pedirías tú a la lámpara Aladino? Si tú tienes la lámpara Aladino y la frotas y sale el genio, pídeme 3 cosas que quieres que te dé. Así, ¿qué le pediría? Las personas normalmente piden dinero, piden cosas así, pero tienen un corazón. ¿Cuál es el corazón que tienen escondido? Quieren encontrar la felicidad. El ser humano quiere encontrar la verdadera felicidad. Pero cuando dicen la verdadera felicidad, ¿qué es lo que el ser humano quiere? Una felicidad que sea constante, no algo fluctuante. Existen lamentablemente los dos tipos de personas. Personas, la gran mayoría de la población está así, como la corriente alterna. El osciloscopio midiendo la corriente alterna mide ondas arriba, ondas abajo. En alguna ocasión vi a una persona que estaba muy nerviosa y supe, por este conocimiento que tengo ahora, supe qué es lo que a esta persona le pasaba. Esta persona estaba alterada, quería hacer algo. Sí, no podía ni siquiera escuchar. Le iba a dar alguna instrucción. Sí, ok, listo. Sí, bien. Entonces, hablaba muy rápido y cuando vi a esta persona, ¿cómo le podía explicar algo si la persona no estaba oyendo? Y la persona como que se movía para un rápido, se movía. Luego le dije a esa persona, ¿tú fumas? Me dijo, sí. ¿Tú fumas algo que te relaja mucho? No sé si sepan a qué me refiero. Hay palabras que no puedo pronunciar en el en vivo, porque si las pronuncio sería censurable. Entonces cuando le dije, ¿tú fumas? Y le di el nombre de esa hierba que hace que las personas se relajen mucho. No es tabaco, pero no lo puedo decir, ya saben, se puede censurar, no lo escriban tampoco. Cuando le dije a esta persona así, que si sabía cuál era, que si fumaba, cuando le hice esa pregunta, que si él fumaba, me dijo que sí, y que si fumaba esa cosa que lo relajaba mucho. Le expliqué lo de la condición natural de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas está así, fluctuando. Como en el osciloscopio se mira la corriente alterna. Pero las personas no saben que hay algunos que han alcanzado una línea constante. Eso se conoce en corriente, en un fenómeno físico, como corriente continua. Cuando se logra la corriente continua, cuando ya no hay picos, esa corriente no daña los electrodomésticos. Incluso todos los aparatos que nosotros tenemos, por ejemplo, el cargador. Aquí tengo un cargador. Los cargadores, ese es le llaman cabezote de un cargador, ¿cierto? El cabezote del cargador adentro tiene un transformador que permite que la corriente le llegue al celular continua. Si al celular le entrara corriente alterna, se daña, los componentes que tiene se quiebran. Entonces las personas que llevan su vida como la corriente alterna, con altibajos, a veces experimentando depresión, a veces estados de euforia, si toman, si hay alcohol, si hay algún elemento químico,
Ya sabemos qué tipo de elementos químicos, pastillas, diferentes cosas que alteran el estado anímico de la persona. Entonces la persona se siente en un pico elevado, pero no sabe la persona que por haber logrado ese pico elevado de una manera artificial, así como sube, así mismo tiene que bajar. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? El estado natural de una persona debería ser la forma como fuimos hechos, es para ser un estado constante de felicidad. Las personas no lo saben, pero quienes han alcanzado ese estado constante de felicidad descubrieron cuál era el secreto. Fuimos hechos para ese estado constante de felicidad. El estado constante en una gráfica, en un plano cartesiano, esa línea representa el eje X. Entonces, cuando se grafica el estado ambivalente, a veces sí, a veces no. ¿Cómo se grafica así? Un pico hacia arriba sería como un estado agradable, pero un pico por debajo de esa línea, ¿qué sería? Depresión. Cuando las personas ya no quieren seguir en este plano físico, sino quieren irse, en ese momento las personas, ¿qué es lo que están experimentando? ¿Un pico alto? No, un pico bajo. Eso se debe cuando las personas se alteran con elementos químicos, con sustancias sacadas de la misma naturaleza, como esa hierbita que todos conocemos que puede relajar mucho. Entonces, esa persona que conocía así, que veía así toda, esa persona en ese momento, ¿por qué estaba así? Porque como él experimentaba unos estados de relajación, en el momento que dejaba de consumir esa sustancia, llegaba a un estado de excitación que esa persona no podía controlar. Este seminario tiene este título, Domina tus emociones, porque vas a aprender cómo dominar para que tu vida tenga un flujo constante. En Ghana, les conté rápidamente cómo en Ghana, la institución de nosotros, cuando conocieron la educación que damos, los presos de Ghana empezaron realmente a ser rehabilitados. ¿Sí sabían que las cárceles lo que hacen es empeorar el comportamiento de las personas? El sistema penitenciario, el sistema de carcelario, pareciera que estuviera diseñado para hacer que las personas estuvieran bien. No, el sistema penitenciario se ha descubierto que no mejora a las personas, las castiga, pero no las puede mejorar. Empezamos allá en Ghana específicamente, fue ese país escogido al azar y empezamos a dar en las cárceles. Cuando las personas empezaron a ver los cambios, eso llegó a oídos del presidente. Y el presidente pidió, por favor, den esa educación en todas las cárceles. ¿Cómo empezamos? Cuando llegamos a una de esas cárceles, el director estaba muy abatido, muy triste. Él escuchó las conferencias y él dijo, esas conferencias yo las necesitaba. Porque él tenía sus emociones, como dicen los jóvenes, por el piso. Así dicen los adolescentes, ¿no? Por el piso. Entonces le preguntamos a él por qué estaba así, qué es lo que hacía que él estuviera tan deprimido. Y él nos contó que había un preso que era ejemplar. Un preso que cuando ante los ojos de los demás se mostraba como que había cambiado. Y se veía un cambio. En esta persona se veía un cambio conductual, un cambio anímico. Entonces, juzgando por vista cómo se veía, ya no estaba haciendo teatro, no era hipocresía, realmente se veía un cambio. Él fue arrestado por pena, por por haberle quitado el derecho de vivir a una persona. Tengo que pensar muy bien las palabras que se dicen acá, no puedo decir palabras para que no me censuren. Entonces, él le había quitado el derecho de vivir a una persona y al haberle quitado el derecho de vivir a esa persona, entonces él fue a pagar una pena muy alta, como 40 años en la cárcel. Pero cuando él salió, se le dio libertad condicional porque se había visto el cambio en el comportamiento. Cuando se le dio libertad condicional, ¿saben qué hizo? En una semana, él desvivió a 8 personas. En una semana hizo eso. Entonces, el director de la cárcel, lógicamente, se fue de la ciudad, ya no se dejó atrapar. O sea, se fugó. Para un director de una cárcel, todo le cayó encima, porque él fue él solito no, él junto con todas las personas, como todo el mundo veía, él ya cambió.
Verdaderamente Él ya cambió. Voy a nombrar un versículo que está en la Biblia, en Jeremías 23, 13, 23. Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer el mal. La naturaleza del ser humano en Génesis 6:5 dice que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano, ¿cómo es? De continuo solamente el mal. El ser humano conoce su origen, conoce realmente lo que es por dentro, no lo conoce. Por no conocer lo que es por dentro, fácilmente es engañado por la apariencia. Y se veía un cambio, realmente se veía un cambio en esta persona, pero el cambio no era, era aparente solamente por las rejas, porque él estaba con guardias. Mientras estaban los guardias, pues de él no salía la naturaleza verdadera. De él no salía lo que tenía escondido realmente. Pero cuando él quedó libre, cuando nadie lo estaba vigilando, salió lo que él tenía muy escondido en su corazón, un deseo de venganza. Porque a él lo llegaron a atrapar personas, lo delataron personas, y él, aunque estando en la cárcel se veía una persona muy ejemplar, pero realmente por dentro él tenía escondidito ese deseo de vengarse. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Todos los días, durante 4 días, vamos a estar viendo este tipo de conferencias. Por 4 días, 30 minutos. Empezamos a las 2 minutos, a la hora en punto. Empezamos hace 30 minutos. En ese momento veo que son las 32, ya han pasado 30 minutos. Mañana vamos a ver qué es eso que hay en el ser humano que lo lleva a ser de esa naturaleza y cómo la persona puede cambiar eso que es innato en el ser humano y que lo arrastra, que evita que la persona alcance sus metas y que está ligado a sus emociones. Mañana lo vamos a ver a profundidad. Hoy apenas fue prácticamente como una presentación, no alcanzamos a avanzar mucho en 30 minutos, pero sí alcanzamos a avanzar, pero no tanto como esperábamos. Realmente estas conferencias se dan en 2 horas. Estoy tratando de compactar en 30 minutos lo que se tiene que dar en 2 horas. Entonces, mañana no se lo pierdan, ya saben, desde la hora en punto y por 30 minutos. Lleguen en punto para que podamos comenzar sin presentación ni nada, sino avanzar. Entonces nos vemos mañana continuando con el segundo día del seminario bíblico. Nos vemos, chao.